la ley de los estados correspondientes. Y todos esos gases han correlacionado con estas líneas de comportamiento. Por ejemplo, todos los gases vieron que si la temperatura reducida es 1 y la presión reducida es 1,5, ajustando con el, por supuesto, coeficiente de regresión experimental, obtenían el mismo valor de Z. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuándo el gas se comporta como ideal? Se comporta como ideal cuando Z varía 1, ¿no es cierto? Entonces acá volvemos a ver lo que ya hemos visto con los gases ideales. Cuando el parámetro reducido, que es la P sobre P crítico, tiende a 0, sin importar cuál sea la presión, la temperatura, perdón, el gas lo podemos considerar ideal. Ahora, como en ingeniería siempre tenemos un margen que nosotros aceptamos de error, no decimos cuando P reducido es 0. En esto la bibliografía un poquito da distintos valores, pero decimos cuando P reducido es menor a 0,05, podemos tranquilos trabajar con la ecuación de estado de gases ideales sin que vamos a cometer mucho error, sin importarnos cuál sea T, ni nos fijamos en T. Es suficiente que P reducido me dé 0,05 o menor. Depende del gas, esa presión puede ser 20 atmósferas o puede ser media atmósfera. Quiere decir que cuando nosotros decimos ¿cuánto un gas ideal se comporta como real? ¿Sí? Cuando las presiones son bajas. ¿Qué quiere decir baja? Y hasta 5 atmósferas. No, no es hasta 5 atmósferas. Porque depende del valor crítico. Decimos menor a 0,05 del P crítico. De acuerdo al gas será el valor. Entonces, para conocer el Z, necesitamos conocer T reducido y T reducido. Ahora, ¿qué pasa cuando no son esos los datos? Si no, por ejemplo, son P y B o P y B, no podríamos encontrar Z. O sea, ¿qué habría que hacer? Un método iterativo. Asumir un valor, ver cuánto da, de ese sacar el Z sacar el B, volver con el segundo B y así darle vuelta a la manijita hasta que converge, ¿no es cierto? Es medio engorroso. Entonces se ha hecho una modificación, teniendo en cuenta también las matemáticas, para lograr una gráfica de compresibilidad, que así se llama esta, generalizada. Ustedes la van a, no sé si alguien fotocopió, pero está en la fotocopiadora, que ha tenido en cuenta lo siguiente. Volvemos a poner la definición que quedaba de Z, pero solamente reemplazamos P y T en función del parámetro reducido y crítico. Entonces, pues haciendo aquella agrupación, los reducidos y acá los críticos, después pasamos P crítico dividiendo acá, entonces P reducido, P crítico dividiendo, y vemos que este denominador es como si fuera el volumen crítico de un gas ideal en el punto crítico. O sea, el modelo de gas ideal aplicado al punto crítico. ¿Es el volumen crítico esto? No, de ninguna manera. Ningún gas se comporta como ideal en el punto crítico. Esto es mentira. Es simplemente un grupo de propiedades del punto crítico que lo bautizamos volumen crítico ideal, pero no tiene nada que ver con el valor del volumen crítico. Entonces, a este cociente P sobre B crítico ideal lo llamamos volumen reducido ideal. En Senge van a ver que le llaman pseudo reducido o a este pseudo crítico. Nosotros no nos gusta llamarlo así, lo llamamos crítico ideal, reducido ideal. Si alguno quiere elegir, no que esté mal, pero nosotros preferimos esta denominación. Entonces, vemos que ahora tenemos Z como función de P reducido, T reducido y B reducido ideal. Nosotros, en cada punto del gráfico de compresibilidad que vimos recién, podemos leer Z
de acuerdo a la isoterma reducida que esté, TR, y de acuerdo a la abscisa, PR. Cada punto del plano anterior anterior le podemos calcular el B reducido ideal, leyendo Z, leyendo P reducido y leyendo T reducido. Entonces vamos a tener una nube de puntos, cada uno va a tener un volumen reducido ideal calculado. Si después se unen todos los puntos que tienen igual volumen reducido ideal, se obtiene este segundo juego de isolíneas en línea de trazo, que son las líneas de volumen reducido ideal constante. Entonces, nosotros ahora tenemos más movimiento para poder calcular el Z, más posibilidades sencillas. Si conocemos PR y TR, donde se corta, leemos Z. Si conocemos en vez de P y T, P y P, con P calculamos PR, con P calculamos B reducido ideal. Buscamos la línea de B reducido ideal, por ejemplo, que nos hubiera dado 0,35, buscamos la P reducido real, no ideal, que por ejemplo nos ha dado 2,5, donde se cortan, nos vamos al eje de ordenada y leemos el Z. Entonces, esta ingeniosa modificación ha dado un poco más de digamos, sencillez en la obtención de Z para los distintos valores que conozcamos como datos. Entonces acá vamos a seguir concluyendo a ver cuánto un gas real lo puedo considerar ideal. Uno, habíamos dicho, mirando acá, más o menos, acá es 0,5, la décima parte de esto sería 0,05. En ese pequeño intervalo podemos decir que sin importar cuánto valga T, me da Z1, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa se suele concluir? Miren, si nosotros miramos estas isotermas más o menos entre 1,8 y 2,5, vemos que, sobre todo para presiones no tan cerca de 10 o más, sino más cerca de 0, de 9, 8 hacia acá, sin importar cuánto valga P reducido, casi siempre me van a dar un Z muy cercano a 1. Por eso, ¿qué otra cosa se dice como generalización para considerar un gas como ideal o no? Se dice, bueno, cuando la temperatura de mi gas está entre 1,8 y 2 veces y media la crítica, lo puedo considerar ideal sin importarme cuál es la temperatura. Entonces, otra generalización. ¿Qué otra generalización? Teníamos estas dos, 1,8 y 2,5. No mucho más de 2,5, porque después siempre aumenta más de 1, o sea, se hace menos compresivo. ¿Por qué? Porque inciden mucho las fuerzas de repulsión. Después, cuanto más cerca se está del punto crítico, fijémonos, por ejemplo, cuando P reducido es 1, quiere decir que la P igual al valor crítico, ¿cierto? Fijémonos lo lejos que estamos del valor 1. Lo mismo, acá tenemos, por ejemplo, 1 y 1 para T reducido, P crítico y T crítico. Y es el valor más pequeño de Z, o sea, muy alejado. Entonces, si estamos cerca del punto crítico, ni se nos ocurra considerar que el gas se vaya a comportar como ideal. No, al contrario, está muy alejado de su comportamiento ideal. ¿Y qué otra cosa que acá no se ve? Porque este gráfico ustedes lo van a tener, creo, si mal no recuerdo, repartido en 3. O sea, tienen uno que abarca de 0 a 1, otro que abarca de 0 a 10 y otro para valores mayores a 10. ¿De acuerdo? Por dónde andan con los datos. Cuando las presiones son reducidas, son mayores a 10, indefectiblemente siempre se obtienen Z mucho mayores que 1, o sea,
son mucho menos compresibles, porque como le digo, inciden mucho las fuerzas de repulsión en las moléculas, entonces da siempre Z mayor a que 1. Entonces a presión reducida mayor a 10, no tampoco nada de comportamiento ideal. Bueno, entonces veamos por ejemplo el caso del vapor de agua. ¿Se acuerdan que es el diagrama que ustedes vieron el lunes pasado? En teoría, acá está representada la verdad del comportamiento del vapor, con datos experimentales. Acá surge siempre una idea, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos los modelos, ¿para qué usamos las tablas? Calculemos las propiedades con los modelos. No, lo mejor que hay son las tablas, porque las tablas surgen de la experimentación, ¿no es cierto? Y después de relaciones entre propiedades que se tienen aplicando los principios termodinámicos. Lo que pasa es que no siempre las tablas abarcan todos los intervalos que nosotros necesitamos. O muchas veces tienen relaciones funcionales complicadas. Por eso siempre es mejor cuando podemos usar, por ejemplo, el modelo de gas ideal o el del factor de compresibilidad, que nos permiten funciones que si después tenemos que derivar o integrar, las conocemos y lo podemos hacer para calcular las energías, que ya lo vamos a ver después. Pero acá, por ejemplo, tenemos el vapor y la relación de propiedades PVT. Esta era la zona de vapor húmedo, a la izquierda era el líquido comprimido o subenfriado, a la derecha, acá teníamos por encima de la temperatura crítica, o sea, arriba temperatura crítica y a la derecha, vapor sobrecalentado, ¿no es cierto? Bien, cuando se calcula el error relativo porcentual entre el volumen real y el volumen obtenido con la ecuación de estado de gas ideal, y se calcula ese error relativo porcentual, en toda esa zona pintada de gris hay errores muy bajos. Fíjense que tenemos presiones bajas, un error de 1,6% en ingeniería. Nosotros generalmente toleramos hasta 5% de error, ¿no es cierto? O sea que todavía lo tendríamos un poco más amplio el gris. Pero supongamos que nos ponemos más rigurosos, en esa zona, por ejemplo, podríamos considerar el vapor de agua con el modelo de gases ideales sin tener que usar las tablas. Por eso van a ver que cuando ustedes estudien aire húmedo, la última unidad de termodinámica, el aire húmedo es aire con vapor de agua, que es lo normal. El aire seco nunca está, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos poco vapor, en Buenos Aires más, pero siempre hay vapor de agua. Como la presión parcial, que vamos a ver lo que ustedes ya lo han visto, la presión parcial del vapor es muy baja en el aire, se lo puede tomar como gas ideal, porque cae en la zona gris. Entonces, en aire húmedo, ustedes no van a trabajar prácticamente con la tabla, van a trabajar con el modelo de gas ideal para todas las ecuaciones. Eso que lo hace más fácil de abordar. Bien. Este es el problema 1. Si después nos queda tiempo, primero vamos a ver mezcla, y si después nos queda tiempo para poder redondear todo lo que hemos visto ahora, lo hacemos, y si no lo hacen después de las 6, cada uno en su aula, acá y en el otro anfiteatro. Espero que no haya tenido Débora, que no. Bueno, veamos ahora las mezclas de gases ideales. ¿Ya les han visto? En química, ¿no? ¿O sí? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando en vez de tener un gas, tenemos lo más común, que son gases mezcla? Por ejemplo, el aire. Que el aire se usa muchísimo, como aire comprimido, ¿no? Como aire para secado, para un montón de procesos de operaciones industriales. ¿Qué es el aire? ¿Existe la molécula de aire? No, es una mezcla mayoritariamente de oxígeno y nitrógeno, ¿no es
es cierto? Bien. El aire es un ejemplo. El aire es una de las pocas mezclas, el aire y el otro gas que se usa en la obtención de amoníaco, que tiene sus propiedades tabuladas. Pero si no están tabuladas y uno las tiene que trabajar tratando de rebuscarse a ver cuál va a ser el valor, ya sea de las constantes o de lo que uno necesite, para esa mezcla, porque no va a encontrar en las tablas ni Van der Waals ni ninguna para esa mezcla. Bien, entonces, una forma de abordar las mezclas es cuando se trata de mezclas que la podemos considerar como mezcla de gases ideales. Entonces, si la tomamos como una mezcla de gases ideales, va a cumplir la ecuación de estado de los gases ideales, sino que aplicado a la mezcla. Hasta ahí llegamos, eso no es ninguna ciencia. Ahora, para poder relacionar las propiedades de la mezcla con las propiedades de los componentes de la mezcla, hay dos modelos: el modelo de Dalton y el modelo de Amagat. El modelo de Dalton, o de la ley de Dalton, asume esta hipótesis. Dice, la presión que ocupa la mezcla, o que, mejor dicho, que se mide en la mezcla a una cierta T y a un cierto B, se puede obtener como la suma de las presiones que se obtendrían para cada uno de los componentes, como si estuvieran solos a la misma T y ocupando el mismo B. O sea, es este dibujito que hemos hecho acá. Acá tenemos la mezcla. Tres gases, por ejemplo, A, B y C. Están todos moviéndose con movimiento aleatorio. Tenemos una cierta temperatura. También si ponemos un manómetro tendremos una cierta presión, que es la presión de la mezcla. Y un determinado volumen. ¿A qué se le llama presión parcial? Se deja el mismo volumen de la mezcla, se pone el gas solo, o sea, sacamos B y C, dejamos solamente A, y buscamos que la temperatura sea la misma que tenía cuando estaba en la mezcla. Cuando se logra reproducir la T de la mezcla en el volumen de la mezcla, la presión que se mide, esa es la presión parcial de A. Entonces, repito, es la presión que tiene el componente cuando está solo en el volumen de la mezcla y a la temperatura de la mezcla. Haciendo este planteo, ¿no es cierto?, aplicando la ecuación de estado para la mezcla y para cada uno de los componentes de la mezcla, dividiendo 2 por 1, 3 por 1 o C por 1, se logra, se llega a esta expresión, que la presión parcial se calcula como el producto de la fracción molar por la presión total. Entonces, la ley de Dalton dice, para tratar las mezclas de gases ideales, se supone que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. Y que la presión parcial se obtiene a través de este producto. Por ejemplo, van a ver cuando veamos termoquímica y tengamos que calcular lo que se llama temperatura de rocío de los humos, nos basamos en el modelo de Dalton y tratamos los humos como una mezcla de gases ideales donde cada gas tiene una presión parcial y en función de las presiones parciales calculamos lo que se llama temperatura de rocío. Por darle un ejemplo, nada más de decir que para algunos análisis sirve este modelo y da buenos resultados prácticos porque se comportan los gases siguiendo este modelo en esas condiciones. El otro modelo para abordar mezclas de gases ideales es la ley de Amagat.
es similar a la de Dalton, pero Amagat se basa en lo que se llaman volúmenes parciales. Y dice, ¿a qué se le llama volumen parcial? Al volumen que ocuparía cada componente solo, de forma tal que se logre reproducir la presión que tenía la mezcla en la mezcla y a la misma temperatura de la mezcla. Entonces, si ven allá, ¿qué hemos hecho? Se han simulado poner tabiques adentro del recipiente, aislando en cada recinto cada uno de los gases solos, de forma tal que el volumen tenga un tamaño tal que se logre que la presión alcance el mismo valor que tenía la mezcla cuando estaban los tres mezclados. ¿Sí? Dije muchas cosas, pero el dibujito es fácil. Entonces, cuando se logra eso, cada volumen que se ha logrado sería lo que se llama volumen parcial. Y se puede demostrar, ¿no es cierto?, que cada volumen parcial es igual al producto de la fracción molar por el volumen total. En la ley de Dalton, lo que se deja igual son volumen y temperatura. En la ley de Amagat, lo que se deja igual es temperatura y presión. Siempre temperatura. En uno, volumen, en otro, presión. Entonces, esto es una manera sencilla de abordar las mezclas. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con un poquito más de rigor. Vamos para adelante. Bueno, y me había olvidado de esto, es ¿a qué se le llama peso molar de la mezcla? Por ejemplo, si hay que sacar la R particular de la mezcla, hay que saber el peso molar. Sería como encontrar el peso molar del aire. ¿Cuál es el peso molar del aire? Y real no hay, uno el peso molar del oxígeno, otro el del nitrógeno. Pero se le llama peso molar de la mezcla a un promedio ponderado de los pesos molares de cada componente. ¿Cómo se pondera? Con las fracciones molares otra vez. Y surge del balance de masa. El número de moles de la mezcla es la suma de los moles de cada componente. De igual forma, la masa de la mezcla, el balance de masa lo cumple todo. Es la suma de las masas de cada componente. Recordando que cada masa es el número de moles por peso molar, llegamos entonces a esta expresión. Esta masa molar de la mezcla, que es ficticia en el número, en el promedio general, se puede obtener con esta sumatoria. Fracciones molares, no en peso, molares, por las masas molares de cada uno de los componentes. Por eso van a ver que en la tabla está el peso molar del aire. Dice 28,0 no sé cuánto. ¿No es que ese sea el peso molar del aire? Es un promedio ponderado entre el del oxígeno, que es 32, y el del nitrógeno, que es 28. El nitrógeno tiene, el 28 tiene más o menos el 79% molar, el oxígeno el 21%. Haciendo 0,21 por 32, 0,79 por 28 da ese número 28,78, que la tabla dice que es el molar. Bueno, vemos ahora que a poco cómo se aplica el método del factor de compresibilidad a las mezclas. Es decir, ahora hablamos de mezclas, pero de gases reales. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que nosotros, para poder calcular el Z con el gráfico generalizado, necesitamos los parámetros críticos? Y las mezclas muchas veces no tienen
infinita, de acuerdo a todas las distintas cantidades de mezclas que pueden existir. Entonces hay un problema real para poder aplicar el método a las mezclas. Entonces, de nuevo, se han hecho especulaciones de cómo poder arreglárselas para poder usar los gráficos generalizados y por suerte han dado buenos resultados. Nosotros de los tres vamos a ver dos, que es el de Amagat y el de Kay. Hay otro que es Dalton, como es más complicadito, no lo vamos a dar. Y tampoco a tomar. Así que ya se me acordarán que se los quiera tomar, que le dije eso. Bueno, vamos entonces con el método de Amagat. El método de Amagat tiene la misma hipótesis que Amagat para los gases lineales. Dice, el volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes parciales. ¿Cuáles eran? Los que ocupa cada gas si estuviera solo a la P y T de la mezcla. Después van a ver que esa es la definición de propiedad molar parcial en una mezcla. Entonces, la propiedad de la mezcla es la sumatoria de los volúmenes molares parciales de cada uno de los componentes. De nuevo hacemos el mismo razonamiento que hicimos allá. El B de la mezcla, ahora con el Z de la mezcla. Cada uno de los volúmenes de los componentes con cada uno de sus Z. Pero como es la misma T y P de la mezcla, acá se pone lo mismo. Lo mismo le aplicamos allá la suma, volumen de la mezcla, suma de los volúmenes parciales, y nos queda mezcla, suma de los componentes. Como T de la mezcla y P de la mezcla son los mismos, R universal también, se simplifican, se pasa el número de moles dividiendo y ahora encontramos un modelo para calcular el Z de la mezcla, sin tener que conocer los P críticos falsos o no de la mezcla. ¿Por qué? Porque lo obtenemos como una sumatoria de las fracciones molares de cada componente por el Z de cada componente. Ojo, que para calcular el Z de cada componente en función de P reducido y T reducido, ir al gráfico, la P y la T que hay que considerar son las de la mezcla. El P crítico y el T crítico es el del componente, lo encuentro en la tabla del componente, pero el P y el T son los de la mezcla. Entonces se hace una tablita, se pone, se buscan los T críticos, los P críticos, se saca cada uno de los Z y el de la mezcla se saca con esta sumatoria. Entonces ya no podemos aplicar la ecuación de estado del factor de compresibilidad. El otro método, una cosa, vieron allá que pusimos esa suma, dijimos, el volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes parciales. Esto no siempre es verdad. Acá ha dado el resultado y permite tener valores